34 minutos. Damos la bienvenida al ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es el director del Departamento de Investigación Climática de la empresa Etapa EP. Ingeniero Guerrero, muy buenos días. Sabemos que Etapa no tiene jurisdicción sobre el Cantón Girón o el Cantón Santa Isabel, pero hubo una alarma de carácter medioambiental y de emergencia que se desató aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de Azuay, que colaboró para tratar de controlar los efectos de este incendio que arrasó con lo que pudo. Poco fue posible hacer con la acción humana. 850 hectáreas quedaron incendiadas. Nuevamente vamos a poner una fotografía muy decidora de la zona de la Loma del Quingo, cómo quedó esta hermosa zona de la provincia de Azuay en pleno Valle de Yunguilla, que rodea el Valle de Yunguilla, afectada. Se quemó prácticamente toda la montaña. Quisiéramos conversar algo sobre este tema que tiene que ver con la situación medioambiental. Se vive una sequía en esa zona, como en buena parte de la provincia de el Azuay. Se tomaron muchos días para que el incendio, en buena medida por efectos naturales, se vaya extinguiendo. Se había quemado todo lo que el incendio podía arrasar. Hubo algún retraso de varias horas muy importantes para asumir en forma más oportuna y mitigar los efectos de este incendio. Quizá la primera pregunta, ingeniero Guerrero, es ¿qué apreciaciones se podría tener sobre esto? ¿Fue un incendio generado en su origen por efectos naturales o podría haber sido algo provocado? Es conocido que en muchos bosques parte también de los sistemas medioambientales ecológicos son incendios que se dan, y en algunas localidades incluso sugieren de que si se ha iniciado un incendio de forma natural no se lo toque, que se deje que la naturaleza cumpla con su papel. Quisiéramos comenzar con una opinión suya sobre este tema. Muy buenos días, Gustavo. Saludos cordiales, gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bien, en realidad la mayoría de los incendios no son naturales, no tienen origen natural, sino son provocados. En la mayoría de sus casos se los provoca debido a que se necesita las personas de la zona quieren cambiar la cobertura vegetal de bosque a vegetación para el uso del ganado. Entonces, es una de las principales causas por las cuales se generan este tipo de incendios. Y sumado a eso, estamos atravesando una época ya de ausencia de precipitaciones correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, lo cual exacerba mucho más y favorece las condiciones para que incendios de magnitudes que las personas que lo provocan podrían decir son controladas, se salgan de control y acaben con 800 hectáreas, como es el caso de ahora. Entonces, en conclusión, son la mayoría de los incendios o conatos de incendios que se dan provocados, en muchos de los casos, para cambiar la cobertura vegetal por necesidades de productividad, en este caso productividad de ganado, para forraje específicamente, y se salen por muchos casos o muchas veces de control y causan lo que vemos ahora. ¿Qué efectos puede traer un incendio de esta naturaleza? Ventajosamente fue una zona despoblada, estoy hablando de vidas humanas, pero en todos estos ecosistemas existe algún tipo de vida y pueden producirse desequilibrios de carácter medioambiental, ecológico. Lo que estoy mencionando en este momento es clave. Tenemos ecosistemas. Estos ecosistemas prestan a su vez, valga la redundancia, servicios ecosistémicos que van desde la biodiversidad, en el caso de los bosques también desde la captura de carbono, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta algo clave como la regulación hídrica. Entonces, si nosotros acabamos con toda esta cobertura vegetal, en primer lugar se están liberando durante el incendio toneladas de carbono a la atmósfera. En segundo lugar, se está perdiendo toda la biodiversidad y la conectividad ecosistémica que había, tanto de especies de plantas como especies de aves, anfibios y mamíferos. En tercer lugar, respecto a la regulación hídrica, se pierde la regulación de picos, de caudales picos, es decir, de caudales altos, y de caudales bajos, aguas abajo, que quiere decir que en un futuro una lluvia fuerte puede ocasionar una escorrentía directa,
lo cual genera aumentos de caudales súbitos para las comunidades o los asentamientos que se encuentren aguas abajo, y de la misma manera reducir esta capacidad de absorción de agua que en momentos de sequía es vital y puede exacerbar escenarios de sequía en los cuales los caudales son demasiado bajos. Recordemos que en esta zona había un punto crítico de la cría, con importantes deslaves, había una presa, una represa natural también que se formaba y que preocupaba a las autoridades. Una vez que pasemos esta etapa de verano, vuelvan las lluvias, vamos a ver ciertos efectos en esta zona. Correcto, y se me olvidó olvidar algo que usted mencionó ahora, el hecho de la estabilidad del suelo también. Las raíces fijan el suelo, los árboles con raíces profundas lo fijan aún más, entonces la pérdida de esta vegetación obviamente va a causar una gran pérdida de estabilidad en el suelo. Esta pérdida de estabilidad puede ocasionar que se generen aluviones en épocas de lluvias fuertes o deslizamientos, que a su vez también pueden causar problemas aguas abajo en infraestructuras como la represa natural, que en este caso me mencionó usted. El Ministerio del Ambiente debería investigar a fondo, a más de otras entidades, esta situación para tratar de canalizar algún tipo de remediación, de prevención hacia el futuro. Correcto. En este caso, estos delitos de tipo ambiental, ¿cuál sería el ente rector que tiene que entrar a regular acá? Sería el Ministerio del Ambiente. Y es importante el hecho de realizar algún tipo de análisis forense para poder dar con el origen del conato de incendio, que muchas veces se lo ha dado. Recordemos en Chile, por ejemplo, hubo un incendio que duró alrededor de 3-4 días, en el cual se pudo dar con el culpable de este incendio y ahora está pagando cárcel. Entonces, sería importante generar acciones ejemplares para que este tipo de eventos no se vuelva a suscitar, y sobre todo también empezar con la concientización hacia la población, que si bien lo hacen por necesidades productivas, son actividades o son, en este caso, conatos de incendio que están penados por la ley y no deberían darse. Bien, más allá de esto puntual en el Cantón Girón Santa Isabel, ¿cómo está la situación del clima en la provincia de la Azuay, el régimen de lluvias o la sequía? Esto sabemos que tiene connotaciones de distinto tipo, entre ellos tiene que ver de forma muy directa con la producción de energía eléctrica en los grandes proyectos hidroeléctricos que funcionan en esta provincia. Bien, ya hablando respectivamente a la cuenca alta del río Paute, donde nos encontramos nosotros, le hablo de las cuencas de los ríos Machangara, Yanuncay, Tomebamba y Tarqui, que monitorea etapa. Estamos atravesando un periodo de ausencia de lluvias bastante marcado ya. En conjunto, desde el mes de junio, tenemos ya más de 20 días sin lluvias significativas, lo cual ha causado que al momento los caudales desciendan, sobre todo en los ríos Tomebamba y Río Tarqui. En este caso, el caudal ha bajado por debajo de nuestro umbral de caudal bajo, es decir, valga la redundancia, estamos con un estado de caudales bajos que está por alrededor del 1.6 para el río Tomebamba y 1.5 metros cúbicos por segundo. Esto, si bien al momento no ha complicado lo que es la producción de agua potable, mantenemos una observación y una vigilancia continua, sobre todo en el río Tomebamba, que abastece a nuestra planta del Cebollar, en cuanto a saber cuál es su caudal y cuál es la variabilidad que está teniendo. Pero lo que se puede apreciar de momento es que los caudales están yendo de bajada continua, como se lo podría decir vulgarmente, y esto debido a la ausencia de precipitaciones. Para poder establecer parámetros de comparación, cuando el río está crecido, como decimos, cuando está con un alto caudal, ¿a qué caudales, valga la redundancia, podría llegarse? Bien, aquí le voy a hacer una comparación bastante curiosa del último año. En la crecida que tuvimos en el que el río Tomebamba se desbordó el día 4 de mayo, alcanzamos un caudal pico de 135 metros cúbicos por segundo, que luego se estabilizó alrededor de los 75 metros cúbicos por segundo,
y ya en su etapa de recesión o de disminución de caudal estuvo alrededor de los 40 metros cúbicos por segundo. En la época de sequía más grave que tuvimos, el año anterior, el caudal estuvo alrededor de los 0.9 metros cúbicos por segundo. Y ahora en el caso del Tomebamba, que es el río que estoy dando de ejemplo, el caudal está en 1.5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Estamos con una centésima parte del caudal que tuvimos en los picos de crecida del 4 de mayo y estamos muy cercanos a tener los caudales de estiaje que tuvimos en la época de sequía hidrológica del año anterior. Es decir, estamos en una etapa bastante crucial en la cual sin la presencia de lluvias se podría repetir un evento de estiaje de las magnitudes del año anterior. Se puede pensar que estamos ingresando nuevamente a este periodo, me parece que técnicamente ustedes lo llamaban de sequía ecológica para el Valle de Cuenca, para el Valle de Paute. Correcto. Bueno, era un periodo de sequía hidrológica en realidad y es Hidrológica, muy perdón. probable que se pueda ingresar a una nueva sequía hidrológica. Esto debido a que se están reuniendo los factores que son, en primer lugar, ausencia de lluvias, en segundo lugar, caudales bajos, y lo único que faltaría es que la ausencia de lluvias haga que estos caudales bajen por debajo del umbral de 1.2 metros cúbicos por segundo, que es nuestro umbral para sequía hidrológica. El momento en el que continúe la ausencia de lluvias y el caudal baje a 1.2 metros cúbicos por segundo o inferior, estaríamos hablando de que ya estamos en un periodo de sequía hidrológica, para lo cual se estima que se necesitan de 1 a 2 semanas a partir de hoy de ausencia de precipitaciones. ¿Qué perspectivas se están dando justamente con respecto al clima, mirando a las previsiones para el día de hoy en la ciudad de Cuenca? Se habla de la posibilidad de hasta 2 horas de precipitación y probabilidades de hasta un 80%. ¿Puede ser esto algo significativo? Correcto. Los pronósticos de precipitaciones y de climáticos en general para esta semana son un poco más favorables en cuanto a lluvia. Ya se tienen probabilidades de lluvias sobre el 50%. Sin embargo, hay que considerar que la variabilidad espacial de las precipitaciones es bastante alta. ¿Qué quiere decir? Que no es, posiblemente no se den precipitaciones sobre la cuenca del Tomebamba o sobre la cuenca alta del Tomebamba, sino estas se den en la parte media, baja o sobre otras cuencas. Esto obviamente provocaría que no se recuperen los caudales y que a su vez continuemos con este estado. Sin embargo, también hay que considerar que la duración y la magnitud de la lluvia es algo necesario. Si es que la magnitud de la lluvia está por debajo de los 2 milímetros acumulados, básicamente no es representativa para recuperar los caudales. Entonces, dependemos de varios factores para que se pueda recuperar los caudales de manera significativa. Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar, ingeniero Guerrero, en cuanto al aprovisionamiento de servicios que puedan verse afectados por la falta de agua? El agua potable, que sí lo controla directamente para el Cantón Cuenca la empresa Etapa, cómo está la situación, qué evaluaciones se están realizando, y también con el tema de energía eléctrica, que sí es un problema aún sin solución y con delicadas perspectivas para el mediano plazo. Bien, para el caso de agua potable, dada la sequía del año anterior, Etapa ha preparado ya un protocolo para sequías en el cual se tienen diversos procedimientos que van desde el monitoreo, la acción conjunta con las plantas de tratamiento y las captaciones y la concientización a la población. La concientización a la población es algo que no se ha dejado de hacer en realidad. El seguimiento a los caudales se lo está haciendo de manera continua y en caso de entrar o por debajo de este umbral que le menciono de 1.2 metros cúbicos por segundo, entonces entra ya este proceso de proyectar caudales a los siguientes días y generar acciones en las captaciones y plantas de tratamiento. Y para el otro caso de la generación hidroeléctrica, le puedo mencionar que, en ejemplo, los apagones que tuvimos en el mes de abril y de mayo fueron el culmen de un efecto cadena que tuvieron las sequías durante los últimos meses. ¿Qué quiere decir eso? Tuvimos en primer lugar la sequía de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año anterior.
Y posteriormente el mes de marzo y abril no fueron tan húmedos como se los espera típicamente. Entonces se acumuló el hecho de que los caudales que llegan a las represas eran la mitad del promedio, pero el agua se seguía utilizando normalmente. Entonces en algún momento esto iba a llegar a un desequilibrio, por lo que este equilibrio se dio a mediados del mes de abril, en donde tuvimos ya los apagones. Entonces, al no haberse recuperado los niveles de los embalses al 100%, o al menos no se lo ha comunicado así, es muy posible que se pueda generar este efecto de desbalance a futuro de continuar esta baja de caudales. Bien, para finalizar, ingeniero Guerrero, ¿cuál es su opinión personal sobre el tema de la explotación de minería metálica en el país en general, en la provincia de La Suaya en particular y en el cantón Cuenca sobre todo, en donde existe una pugna, diríamos, entre sectores productivos que intentan impulsar la minería a gran escala, sobre todo en áreas de recarga hídrica como es la zona de Quimsacocha y otras, y la decisión que han tomado incluso los cuencanos en consultas populares, en las cuales se ha expresado ese sentir de los cuencanos en el sentido de que no deben promoverse esos terrenos y que se debe priorizar las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica. ¿Qué acciones podríamos realizar como azuayos, como cuencanos, para garantizar un mejor futuro desde el punto de vista ambiental y ecológico? Bien, estimado Gustavo, de manera personal, lo que le puedo decir es que en una zona donde el agua se utiliza desde las partes altas, básicamente desde su origen, en captaciones para consumo humano y para producción agrícola y pecuaria, en realidad la minería no es compatible con este tipo de actividades. Y de manera personal estoy completamente en contra de estas actividades mineras porque estamos generando un daño irreversible al recurso hídrico por meses o años de ingresos monetarios. Entonces, en realidad, cualquier plan de, de remediación que se pueda plantear en cualquier proyecto minero a nivel nacional, en realidad no haría más que tapar de manera superficial las huellas que deja la minería, pero ya se dañaría todo este motor de generación de agua, porque tomemos en cuenta que se daña desde la parte subterránea, subsuperficial del suelo, se daña completamente toda la dinámica que va a tener el agua y las características y propiedades que tiene el agua también se ven afectadas, incluso por el hecho de las relaveras que se dejan muchos años después del proyecto de explotación, debido a que ahí hay un drenaje ácido que es causado por las precipitaciones y no se puede evitar. Entonces, es un daño a largo plazo que estamos haciéndole al recurso vital por ingresos que vamos a tener en corto plazo. Entonces, en realidad, la población cuencana y azuaya, como usted lo mencionó, bien, se ha hecho escuchar en varias consultas populares, pero es momento de dar mucha más fuerza a esta voz, de esta lucha, debido a que no solo hay proyectos mineros de los que sabemos, sino seguramente se pueden estar fraguando otros, dada el potencial minero y de metales que tiene esta zona. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, ingeniero Guerrero. Un gusto, gracias a ustedes. El ingeniero Rigoberto Guerrero es el director del Departamento de Investigación Climática de la empresa Etapa EP.